Sí, el detalle está allí, en cuándo es que se empieza a hacer el estudio. Si yo hago un estudio en pacientes que ya están enfermos, o sea, que ya tienen síntomas, la probabilidad de que haya empezado a haber anticuerpos es cada vez mayor, porque los anticuerpos aparecen días, hay veces semanas después de la infección, que es cuando el virus penetra el cuerpo. Pero hay unos días en que el virus está, no produce, no hay enfermedad aparente todavía, pero el paciente está contagiando. Es en ese nivel en que debió haberse hecho el estudio comparativo, no con pacientes que ya presentan síntomas o que son sospechosos, no, pues, porque ahí ya se sabe que va a haber casos en que uno puede detectar presencia de anticuerpos. O sea, se está mezclando dos conceptos de positivo. Cuando uno hace la prueba molecular, lo que detecta es el positivo a la infección. O sea, yo detecto si es que hay virus, o sea, mirando si es que hay genoma del virus o no. Y esto es detectable desde el día 1 de la infección, con un 95% de sensibilidad. Y si espero yo al día 4 o 5 para hacer este análisis, va a salirme, si hay virus, va a salir que sí, o sea, voy a encontrar un positivo. Si yo hago el análisis a los 4 o 5 días de la infección y uso la llamada prueba serológica rápida, lo que voy a encontrar en todos los casos es negativo. Es lo que se llama un falso negativo. Sea porque es un negativo real o sea porque es un falso negativo, pero siempre encontraré negativo. Eso no se ha estudiado en lo que han mostrado, o sea, en el estudio que ha mostrado el INS, no se ha investigado esa parte, que es justamente de lo que se trata, de la capacidad de ambas pruebas para ser equivalentes, que es lo que dijo el ministro. El ministro dijo el día 14 de abril, creo que usted mencionó 10 o 14, pero dijo marzo por lapsus, es abril. El 10 o 14 de abril 14 de dijo que abril. se había concluido un estudio, de abril, sí, en que se había concluido un estudio que demostraría que la prueba rápida era equivalente a la prueba molecular. Eso no ha demostrado el estudio, es más, no lo ponen en sus conclusiones. Eh, entonces, yo no sé, no, hay una contradicción entre lo que el ministro dijo que el estudio concluía con lo que finalmente el estudio, una vez publicado, dice que concluye. Entonces, yo pienso que ha habido un error allí porque ese estudio ha sido hecho para demostrar algo y así no se hace la ciencia. Esto, recordemos la época en que hace 30, 40 años las compañías tabacaleras mandaban a hacer estudios para demostrar que el tabaco no producía cáncer. Entonces cogían un grupo de pacientes que seguramente fumaban hacía 30 años y no tosían ni tenían ningún síntoma respiratorio y en ellos evaluaban y cuando el resultado no era favorable, pues ese estudio no lo mostraban. Y cuando encontraban algo que demostraba que el tabaco no producía cáncer, eso lo publicaban. O sea, es cuando uno busca el demostrar algo previamente, está induciendo el resultado. Y eso no es buena praxis en ciencia. Entonces aquí se ha hecho eso. Aquí se ha tratado de demostrar lo que al finalmente no se demostró finalmente, pero se trató de demostrar que las pruebas eran equivalentes y no se logró, porque lo que se mostró es que eran que ambas mostraban un llamado positivo, pero en el paciente ya enfermo. Y de eso no se trata. Uno hace la prueba no para detectar al paciente enfermo, el paciente enfermo lo detecta el médico a través de los síntomas. Un paciente con problemas respiratorios agudos, no le van a decir, señor, siéntese a esperar que nos llegue el resultado del laboratorio antes de meterlo a una cámara UCI. No es así. El médico inmediatamente actúa y provee oxígeno, asistencia respiratoria y lo que fuera necesario para mantener vivo a ese paciente, y respectivamente de lo que Ahora, pueda haber salido en el laboratorio. claro, pero la conclusión además es mucho más grave porque dice que los resultados mostrarían la utilidad de la prueba rápida como prueba complementaria a la prueba molecular, especialmente durante la segunda y tercera semana de la Bueno, enfermedad. No dice en ningún lado que sería una prueba equivalente a la molecular.
Claro, claro. Sí, es verdad, dice, y es justamente ese es el punto, ¿no? Que mientras el ministro dice que que ellos estaban haciendo un pedido a la OMS para que ambas pruebas fueran equivalentes, eso no está sustentado en el estudio, porque el estudio no demuestra eso, demuestra lo que usted acaba de decir, es decir, en la segunda o tercera semana de la enfermedad demuestra que la prueba es complementaria. Claro, eso ya se sabía, o sea, eso no necesitábamos hacer ningún estudio. Es como tratar de hacer un estudio para demostrar que la prueba realmente no detecta positivos en la semana 1 de la infección, no de la enfermedad. Bueno, eso ya se sabe. O sea, si los anticuerpos no aparecen sino hasta después de 10 días, cualquier cosa que hagamos con la prueba rápida antes de los 10 días va a dar negativo. Entonces, como cuando yo tomo a un paciente X que no tiene síntomas, o sea, que no está enfermo, pero que sospecho que esté infectado, porque estuvo acompañado de alguien que sí pudo haberlo contagiado, y le hago la prueba rápida, es una fija que voy a obtener un negativo. Prueba de ellos es los casos de estos señores congresistas que se les aplicó la prueba rápida pocos días después de un posible fecha de contagio, que fue la fecha en que tuvieron una sesión en el Congreso, y todos dieron negativo. Todos. Pero Claro. luego empezaron a caer uno tras el otro. Y claro, eso significa que la prueba no detectó. Ahí tenemos un estudio en la vida real. Y como ese hay otros más, seguramente, que no salen a la luz porque no se trata de congresistas, sino de ciudadanos de a pie como usted y yo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es entender el alcance de este estudio, ¿no? El estudio es bueno en cuanto a demuestra que mientras el paciente está enfermo, la prueba detectar positivos a anticuerpos, pero eso no significa que detecta positivos a infección. Y eso es más bien lo que se querría demostrar, encontrar pruebas que detecten positivo a infección, no pruebas que detecten positivo a anticuerpos. Porque para cuando detectamos los anticuerpos, repito, ya es muy tarde, ya para entonces, ya es muy tarde para Claro. la población, digamos. No es muy tarde para el paciente en sí, al paciente en sí ahora se le puede ayudar, pero para la población sí, porque ese señor pudo haber tenido una vida social muy activa y pues contagió a todo su entorno durante 10 días antes de enfermar. Si le hubiésemos hecho la prueba en un periodo en el que era infectante, era contagiante, hubiésemos podido aislarlo e impedir que contagie. Y eso no lo hace la prueba rápida serológica, lo hace solo la prueba molecular. Claro que sí. Le invito a acompañarnos a escuchar lo que dijo exactamente el 14 de abril el ministro Víctor Zamora. Señor Bustamante, no nos corte, por favor. Vamos con él. Indicando en sucesivas oportunidades, la prueba rápida es complementaria a la prueba molecular. Sin embargo, la epidemia, por la violencia con que se produce, la rapidez con la que se disemina en poblaciones, ha hecho que nosotros tengamos que evaluar el uso de la prueba rápida en estas condiciones inusuales. Como lo han hecho otros países, el Instituto Nacional de Salud acaba de terminar un estudio para ver la eficacia del uso comparado de prueba rápida y prueba molecular en estas condiciones, que no son iguales a las condiciones regulares de atención en hospitales o centros de salud en tiempos, entre comillas, de paz. Y hemos recibido las primeras conclusiones en el sentido de que en estas condiciones, tanto las pruebas moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico, tanto individual como poblacional. Me explico. En el caso de las pruebas moleculares, pierden su capacidad diagnóstica, no porque la prueba en sí sea mala, sino porque las condiciones en que se toma la muestra del paciente generan mucho error. En cambio, la prueba serológica no está sujeta a ese error, sin embargo, tiene menor eficacia porque la prueba en sí misma es complementaria a la primera.
Ese estudio se está presentando el día de hoy en una reunión de ministros de salud de las Américas con la finalidad de poder presentar evidencias que sirvan para cambiar las guías de la Organización Mundial de la Salud, que como ya ustedes saben, venía recomendando las pruebas rápidas como un complemento. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular. Para ir a la parte específica del uso en condiciones de mercado o de expendio de alimentos u otros, también se está haciendo pruebas piloto. Tenemos que adecuar nuestras normas a las nuevas condiciones de vida que estamos teniendo y que vamos a tener por mucho tiempo. Entonces los protocolos de salud y seguridad en el trabajo tienen que ser modificados. ¿Cómo se modifican? Con las evidencias, con la práctica, y actualmente lo estamos haciendo en algunos expendios para poder regularlo en el futuro. Claro, no vamos a esperar mucho tiempo para que estas se pongan en marcha y ya tenemos los resultados iniciales. Bueno, entonces, ¿qué podríamos analizar? Bueno, mi comentario... Bueno, es lo que usted resumió bien al inicio, ¿no? Él está suponiendo que el estudio demuestra que la prueba rápida serológica tiene la misma eficacia que la prueba molecular, pero lo que no dice es que el estudio se hizo cuando los pacientes ya tenían una semana de enfermos. Entonces, claro, en ese momento la eficacia quizá sea inclusive... es diferente, ¿ves? Porque ya los virus produjeron después de las 2 semanas la aparición de anticuerpos, pero de eso no se trata, o sea, para eso no se compró las pruebas serológicas, no se compró para confirmar un enfermo, se compró para confirmar un infectado. Entonces, una cosa es positivo a la infección, otra cosa es positivo a haber desarrollado anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, luego él menciona que este estudio se iba a presentar a la Organización Mundial de la Salud con la pretensión de que la OMS luego haga un cambio en la redacción de las guías metodológicas y recomiende la prueba serológica como equivalente a la prueba molecular. No he escuchado ni leído en ninguna parte que la OMS haya hecho ese cambio. Es más, no he visto tampoco ninguna evidencia en que en efecto se haya presentado, pero si el ministro dijo que se presentó, bueno, debe haberse hecho. Quizá está leyéndose todavía el estudio en la OMS. Pero obviamente, pues, se trata de medir, de usar 2 métodos diferentes en 2 tiempos diferentes, ¿no? Es como que yo quiera medir qué tan rápido corre un futbolista y en un caso tomo la foto o tomo los tiempos desde el momento en que parte la carrera hasta que llega a la mitad de la cancha. Y en el segundo caso, empiezo el cronómetro a partir de cuando está a la mitad de la cancha contraria y llegando al arco. Entonces son 2 tiempos diferentes. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero medir? ¿Quiero medir el inicio de la carrera para poderlo detener a tiempo a ese futbolista, meterle ahí una plancha y que el tipo no llegue a avanzar a la cancha contraria? ¿O lo que quiero es ver cuando llegue y luego ver con qué eficacia llegó? Son 2 positivos diferentes, son 2 fotos diferentes, son 2 cosas diferentes. Y las cosas que son diferentes no pueden ser equivalentes. Claro. Y parece que no hay una intención de igualdad. Pero parece que no hay una intención de enmendar esta situación. No, lo que hay es una intención de encontrarle un quinto pie al gato. Y el gato solo tiene 4, pues. Puede tener 3, es bien fácil, le cortamos una pata. Y puede tener 2 si le cortamos la otra pata. Pero 5 patas nunca va a tener el gato. Y en este caso lo que se está tratando de hacer es que el gato tenga 5 patas. Y no, pues, o sea, la prueba molecular, la prueba serológica, puesto que lo que detecta es anticuerpo, puesto que los anticuerpos aparecen 7 a 10 días después de la infección, jamás van a detectar
una infección antes de los 7 días. Eso es por definición. En consecuencia, mal haríamos en tratar de demostrar que el gato tiene 5 patas.